Mi suegra me dio una bofetada delante de todos, solo porque olvidé comprar el pescado que le gusta a mi marido. Casarse contigo fue la peor desgracia que le pudo pasar a esta familia, me gritó, señalándome con el dedo mientras me salpicaba la cara con su saliva. Mira a Laura. Y ahora mírate a ti. Divorcio. Lárgate de mi casa. Miré a Agustín. Él apartó la vista, movió los labios un par de veces y al final solo logró decir: Mamá, déjalo ya, hay gente mirando. Asentí con calma. De acuerdo. Se quedó helado. Linda no esperaba que aceptara tan fácilmente. Se quedó paralizada un segundo y luego empezó a temblar de rabia. ¿Encima me contestas? ¿Pero quién te has creído que eres? No le hice caso. Me di la vuelta y caminé hacia la habitación. Los murmullos de los vecinos en el pasillo se clavaban en mi espalda como pequeñas agujas. Sentía la mirada de Agustín siguiéndome, llena de vacilación y desconcierto. Agustín. ¿Estás muerto o qué? Ve tras ella. Que no se lleve nada de nuestra casa, chilló Linda desde atrás. Y, por supuesto, él me siguió. Saqué del fondo del armario una maleta cubierta de una fina capa de polvo. La abrí y empecé a guardar mis cosas. No tenía mucho. Algunas prendas que usaba a menudo, dobladas con cuidado. Los frascos y botes del tocador los había comprado yo misma, así que también los metí. En el joyero estaban las pulseras de dragón y fénix que Linda me había regalado, esas no las toqué. El collar de platino que me dio Agustín tampoco lo cogí. Solo me llevé un pequeño collar de perlas que mi madre me dejó, guardado en una esquina de la caja. Por último, tomé el viejo portátil que estaba sobre el escritorio. Eso no te lo llevas. Linda irrumpió en la habitación como un vendaval y sujetó el ordenador. Lo pagó mi hijo. Levanté la mirada y, por primera vez, la miré directamente a los ojos. Mi voz sonó tan serena como si estuviera hablando de algo ajeno a mí. La factura está en mi correo electrónico. Muestra que lo pagué desde mi cuenta personal antes de casarme. Si no me crees, puedo llamar a la policía ahora mismo para que lo verifiquen. Se quedó sin palabras, con la rabia atragantada en el pecho y la cara roja como un tomate. Agustín se acercó rápidamente para calmarla. Mamá, es solo un ordenador viejo, déjala que se lo lleve. Viejo o no, no se lo lleva. No seguí discutiendo. Guardé el portátil en la bolsa y cerré la cremallera. La maleta ni siquiera estaba medio llena. La abrí delante de ella. Revísala si quieres, así no podrás decir que te robé algo. Y lo hizo. Se agachó y rebuscó bruscamente entre mis cosas. Al no encontrar nada de valor, resopló con desprecio y se apartó. Me puse los zapatos en la entrada. Agustín se acercó y me dijo en voz baja: Aitana, deja de hacer el numerito. Mamá ya es mayor. Pídele perdón y pasamos página. Mis manos, que estaban atando los cordones, se detuvieron un instante. Levanté la cabeza y lo miré con atención. Este hombre al que amé durante 5 años solo mostraba impaciencia y la cobardía de quien solo quiere que todo se calme. Agustín, dije con voz suave, espero que no te arrepientas de esto. Dicho eso, abrí la puerta y salí, dejando todo el ruido atrás. No fui a casa de ninguna amiga. Pedí un coche con el móvil y di la dirección de un apartamento con servicios de hotel en el centro de la ciudad. Un lugar que llevaba tiempo considerando. Allí me esperaba una habitación que había reservado con un mes de antelación. Sí, un mes antes. Cuando descubrí que Agustín había transferido a escondidas 200.000 yuanes de nuestra cuenta conjunta a su madre, supe que este día llegaría tarde o temprano. La recepcionista me atendió con amabilidad. La tarjeta de la habitación se sentía fría en mis dedos, pero me despejó la mente por completo. La habitación estaba en el último piso. A través del enorme ventanal se veían las luces de la ciudad brillando en la noche. Dejé la maleta sola en un rincón, sin abrirla. Me acerqué a la ventana y observé el río de coches allá abajo. Me sentía como un fantasma flotando en el vacío. El móvil vibró. Era Diana, mi mejor amiga. Dios mío, Aitana. ¿De verdad te fuiste?
Bien hecho. No sabes lo que pasó después. En cuanto saliste por la puerta, aquello estalló. Su voz desbordaba emoción. Me apoyé en el cristal frío sin decir nada. Tu suegra iba presumiendo con las vecinas de que te tenía dominada. Pero a la hora de cenar no había nadie que cocinara. Agustín estuvo haciendo ruido en la cocina durante horas, y las verduras le quedaban o saladas o quemadas. Linda se puso ella misma a cocinar, y ni ella podía tragarse lo que preparó. Podía imaginar perfectamente la escena. Se me torció un poco la comisura de los labios, pero no logré sonreír. Y lo mejor fue al día siguiente, cuando Agustín tenía una reunión y no encontraba ni una camisa decente, ni sabía combinar la corbata. Estaba tan desesperado que le gritó a su madre por primera vez. Le preguntó cómo era posible que la casa estuviera tan desordenada. Durante todos estos años, lo había cuidado demasiado bien. Tanto que olvidó que una casa limpia, las camisas planchadas y la comida deliciosa no aparecen por arte de magia. Se lo merece, dije por fin, con la voz algo ronca. ¿Y tanto? Diana bajó la voz. Ah, por cierto, me contó una vecina que Laura, la de enfrente, fue a visitarlos con una cesta de frutas. Dice que para consolar a Linda. Y ahora está ayudándole a ordenar la casa. Laura. La nuera perfecta que Linda siempre ponía de ejemplo. Joven, guapa, con la boca llena de miel. Cada vez que veía a Agustín era Agustín esto, Agustín lo otro, y sus intenciones se le notaban a leguas. A Linda le encantaba, claro, la usaba para provocarme y mantenerme a raya. Ahora, por fin, había conseguido lo que quería. Estupendo, dije. Que les vaya bien juntos para siempre. Después de colgar, entró una llamada de un número desconocido. Descolgué. Aitana. ¿Ya terminaste con tu berrinche? Era Agustín. Parecía estar descargando conmigo toda la frustración de no encontrar su camisa. Alejé el teléfono del oído y esperé a que terminara de gritar. Mamá ya es mayor, tiene ese carácter. Vuelve, pídele disculpas y listo, borrón y cuenta nueva. ¿Una mujer sola por ahí, qué imagen das? Su tono era de una arrogancia condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. No dije ni una palabra. Colgué y lo bloqueé. Ese número, junto con todos los buenos recuerdos que guardaba de él en mi cabeza, quedaron eliminados. Entré al baño, abrí la ducha. El agua caliente cayendo sobre mi cuerpo me devolvió poco a poco a la vida. No era que no tuviera a dónde ir. Simplemente, por fin había dejado de fingir. Me sequé, me puse el albornoz y abrí el viejo portátil que tanto molestaba a Linda. Cuando pulsé el botón de encendido y escuché el familiar sonido del sistema arrancando, un mundo que había mantenido oculto durante 5 años se abrió lentamente en la pantalla. Los gráficos de velas rojas y verdes me transmitían calma y seguridad. Abrí mi cuenta de inversión privada, llamada QYON. En la esquina superior derecha de la pantalla descansaba una cifra en silencio. Representaba todo lo que tenía. Capítulo 2. Durante 5 años interpreté en mi matrimonio el papel de Aitana, una mujer dócil, ahorradora y dedicada por completo a su familia. Nadie sabía que yo había sido Q, una operadora bursátil bastante reconocida en los círculos chinos de Wall Street. Cansada de aquella vida frenética con los horarios invertidos, decidí volver al hogar. Creí que Agustín sería mi refugio, pero resultó ser el ojo de otra tormenta. Todos estos años invertí a largo plazo usando mis ahorros y conocimientos profesionales. El dinero en mi cuenta no dejó de crecer. El dinero que transfería cada mes a la tarjeta de gastos del hogar, ellos creían que provenía de mi frugalidad o de algún golpe de suerte en la bolsa. El enganche del coche de Agustín lo pagué yo. El brazalete de jade que Linda presume a diario lo compré yo en una subasta para que Agustín se lo regalara. Esta familia parece sostenerse gracias a Agustín, pero el verdadero pilar económico siempre fui yo. Respiré hondo y abrí la red social profesional que tenía abandonada desde hacía años. Mi foto de perfil seguía siendo aquella simple Q, y el número de seguidores se mantenía en 7 cifras. Publiqué una sola frase: ¿cuánto tiempo sin vernos? He vuelto. Enviar. Un segundo.
2 segundos. Los mensajes privados y los comentarios explotaron como si hubiera lanzado una bomba de profundidad. Diosa Q. Por fin apareces. Pensé que habías desaparecido. The Queen is back. Deberíamos invertir ahora en tecnología o en oro. Maestra. Llévame contigo. ¿Dónde te metiste estos 5 años? Las ofertas de cazatalentos y fondos de inversión llegaban sin parar. Les eché un vistazo, cerré la plataforma y no respondía ninguna. Todo esto apenas estaba comenzando. Al atardecer, Agustín me llamó desde un número desconocido. Su tono era algo más suave que antes, pero seguía siendo un reclamo. Aitana, ¿por qué no has depositado el dinero para los gastos? La tarjeta está casi vacía. Agustín, le pregunté con calma, estamos a punto de divorciarnos. ¿De verdad crees que todavía tengo la obligación de darte dinero? ¿Cómo que divorcio? Yo no he aceptado, se alteró. Deja de hacer drama. Mamá dice que si vuelves y pides perdón. Agustín, lo interrumpí, casi riéndome, ¿de verdad crees que no puedo sobrevivir sin ti? Al otro lado de la línea hubo silencio. No quise decir eso, pero no tienes trabajo ni ingresos. ¿A dónde vas a ir? Me reí. Sentí lástima y gracia a la vez. Eso no es asunto tuyo. Y de paso te aviso, ya cancelé los pagos del préstamo de tu coche. A partir del próximo mes, arréglate tú solo. ¿Qué? Su voz se quebró. Ah, y el brazalete de jade que lleva Linda me costó 600,000 en una subasta. Tengo la factura y el certificado. Cuando nos divorciemos, todo esto se va a ajustar. Aitana, tú. Colgué. El mundo quedó en paz. Pedí unos linguini con langosta, los acompañé con una copa de vino blanco y me puse a ver una película recién estrenada. A mitad de la película, me llamó Diana hablando a toda velocidad. Aitana. Ha pasado algo. Mira el grupo de vecinos. Tu suegra y Agustín encontraron tu departamento y están armando un escándalo en el vestíbulo. Se me encogió el estómago. Abrí el grupo de vecinos que tenía silenciado. Estaba lleno de videos y fotos. En el video, Linda estaba sentada en el piso de mármol, golpeándose los muslos mientras gritaba. No hay justicia. Mi nuera robó todo el dinero de la casa para mantener a un amante. Se llevó todos los ahorros y vive en este departamento de lujo. Seguro que tiene un sugar daddy. Vengan todos a juzgar. Agustín estaba a su lado, con el rostro tenso, las manos en los bolsillos, sin decir nada, permitiendo en silencio las difamaciones de Linda. Varios guardias de seguridad los rodeaban, sin saber qué hacer. Seguro que robó. ¿De dónde más sacaría una ama de casa para pagar un departamento de miles al mes? Llamen a la policía. Linda señalaba a la cámara con el rostro desfigurado por la ira. Diana estaba desesperada al otro lado del teléfono. Van a llamar a la policía y acusarte de robo. Si eso prospera, tu vida está arruinada. Miré en la pantalla del celular el rostro de Linda, retorcido por la furia. Luego levanté la vista hacia mi computadora, donde el software de trading mostraba la operación que acababa de cerrar con una ganancia de 10 millones. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Tomé el teléfono y dije con calma. Diana, hazme un favor. Dile algo a los guardias del vestíbulo. ¿Qué les digo? Que llamen a la policía. Los estaré esperando. Capítulo 3. La policía llegó más rápido de lo que esperaba. No bajé. Primero llamé a mi abogado. Por favor, venga al apartamento Blue Bay. Alguien me está acusando falsamente de robo. Entendido, señorita Aitana. Voy de inmediato. Me quité el albornoz, me puse un traje blanco de corte impecable, me maquillé ligeramente y seguí viendo la película en el sofá. El drama que se desarrollaba abajo llegaba en transmisión en vivo a través del grupo de vecinos. Cuando llegó la policía, Linda armó un escándalo aún mayor, señalando las fotos en el móvil de Agustín. Oficiales, es ella, mi nuera Aitana. Nos robó cientos de miles en ahorros y huyó. Deténganla ahora mismo.
Agustín mantenía la cabeza gacha, consintiendo todo lo que ella decía. El policía preguntó siguiendo el protocolo, ¿tienen pruebas? ¿Pruebas? Ella es ama de casa y vive en un apartamento tan caro. ¿No es esa la prueba? Seguro se gastó nuestro dinero. La lógica de Linda era risible. En ese momento apareció mi abogado con 2 asistentes, maletín en mano, con porte distinguido. ¿Quién es la señora Linda? ¿Quién es el señor Agustín? La voz del abogado era amable pero llena de autoridad. Linda y Agustín se quedaron mudos. Soy el abogado representante de la señorita Aitana. Respecto a sus acusaciones de robo contra mi clienta, ella se reserva el derecho de emprender acciones legales por difamación y acusación falsa. El abogado sacó varios documentos del maletín. Primero, aquí están los estados de cuenta de inversión personal de la señorita Aitana de los últimos 5 años. Todas las fuentes y destinos de fondos están claramente registrados. No solo nunca gastó ni un centavo del señor Agustín, sino que durante mucho tiempo contribuyó a los gastos del hogar. Todos los registros de transferencia están aquí. Segundo, el alquiler de este apartamento lo paga la cuenta personal de la señorita Aitana. No tiene nada que ver con ustedes. Tercero, sobre los cientos de miles en ahorros que mencionan, se trata de propiedad conyugal, pero mi clienta nunca los tocó. Por el contrario, hace un mes el señor Agustín transfirió 200,000 de la cuenta mancomunada a la señora Linda sin consentimiento. Con cada palabra del abogado, el rostro de Linda y Agustín palidecía más. Las miradas de los vecinos también pasaron del desprecio hacia mí a la ironía hacia madre e hijo. Ahora, mi cliente exige que cesen inmediatamente estas violaciones y ofrezcan una disculpa pública. De lo contrario, nos veremos en los tribunales. Linda quedó atónita. No esperaba que contratara un abogado, y mucho menos tan bien preparado. Buscó ayuda mirando a Agustín, pero él seguía con la cabeza gacha, como una codorniz asustada. Finalmente, este drama terminó con la mediación policial y la intervención del abogado, y Linda y Agustín se fueron con el rabo entre las piernas. Yo nunca aparecí en persona. Para resolver asuntos tan menores, no necesitaba intervenir directamente. Después de esto, corté completamente toda relación con ellos. Acepté la invitación de un fondo de inversión de primera categoría y me convertí en socia de un proyecto de energías renovables. Alquilé una oficina en el último piso del distrito financiero y formé mi propio equipo. Ya no era la Aitana que giraba en torno a la cocina y el mercado. Cada día, vestida con trajes de alta costura y tacones, entraba y salía de edificios corporativos de lujo, celebraba reuniones con los mejores talentos y dominaba el mercado de capitales. Fuera del trabajo, gimnasio, pintura, catas de vino, exposiciones de arte. Vivía una vida plena y emocionante. Mis redes sociales se convirtieron para muchos en el modelo de vida ideal. En las fotos, mi sonrisa era cada vez más radiante, mi mirada cada vez más firme. Diana bromeaba, Aitana, ahora resplandeces de pies a cabeza. Eres deslumbrante. Ese brillo lo había ganado yo misma. Ese día, justo después de terminar una reunión, sonó el teléfono de mi abogado. Señorita Aitana, el señor Agustín quiere hablar sobre el acuerdo de divorcio. ¿Qué exige? No está de acuerdo con la división de bienes. Cree que usted pide demasiado. Me reí. Dígale que si quiere un divorcio de mutuo acuerdo, será según este plan. Si va a juicio, no solo dividiré los bienes matrimoniales, sino que también reclamaré la devolución de los bienes que él y su madre transfirieron ilegalmente, además de daños por difamación. Que elija. Colgué el teléfono y miré el tráfico bullicioso por la ventana. Agustín, pronto sabrás lo que es el verdadero arrepentimiento. Al final, Agustín cedió. Supongo que el abogado le explicó claramente todas las consecuencias. Sabía que si llegaba a los tribunales, solo saldría peor parado. A través de su abogado me contactó diciendo que quería verme una vez más antes de firmar, para hablar. Acepté. Algunas cosas necesitan cerrarse formalmente para poder pasar la página definitivamente. Elegí la cafetería bajo mi edificio de oficinas como lugar de encuentro. Llegué 5 minutos antes y escogí un asiento junto a la ventana.
El sol atravesaba el cristal, cálido y reconfortante. Agustín apareció puntual. En menos de un mes sin vernos, parecía haber envejecido varios años. Cabello despeinado, ojos hundidos, barba descuidada, el cuello y los puños de su camisa amarillentos. Sentados juntos, parecíamos de dos mundos diferentes. Se sentó frente a mí, frotándose las manos sin cesar, evitando mi mirada. Aitana. Comenzó con voz muy ronca, ¿cómo has estado últimamente? Tomé un sorbo de café, sin responder. Si tienes algo que decir, dilo. Esta tarde tengo una videoconferencia internacional. Mi tono era cortés pero distante. Mi frialdad lo hirió. Bajó la cabeza, su voz quebrada. Aitana, me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. Comenzó a disculparse incoherentemente, diciendo que no debió ser tan cobarde, que no debió permitir que su madre me maltratara así, que no debió guardar silencio cuando más lo necesitaba. Dijo que ahora se daba cuenta de que sin mí la casa no funcionaba, que nadie planchaba su ropa, que no podía comer, que la casa era un chiquero. Dijo que Linda y Laura ahora peleaban todo el día por dinero y que él, atrapado en medio, se estaba volviendo loco. Dijo que se arrepentía profundamente. Escuché en silencio, como si oyera la historia de un extraño. Si hubiera dicho estas palabras el día que me abofetearon, quizás habría sentido algo. Ahora solo me resultaba molesto. Cuando terminó, levantó sus ojos inyectados en sangre, mirándome con esperanza. Aitana, ¿puedes perdonarme? Empecemos de nuevo. Te prometo que me mudaré de inmediato, nunca más dejaré que mi madre interfiera en nuestros asuntos. De ahora en adelante haré todo lo que tú digas. Viéndolo así, no sentí ninguna emoción, incluso me dio un poco de pena. Hasta ahora, todavía no entendía por qué yo tenía que irme. Capítulo 4. Saqué de mi bolso el acuerdo de divorcio y un bolígrafo, y los deslicé suavemente hacia él. ¿Qué es esto? Se quedó paralizado. Un acuerdo de divorcio. Mi voz no era alta, pero cayó sobre su corazón como un martillo. El color desapareció de su rostro al instante. Divorcio. Los dedos de Agustín temblaron al tocar el documento, retirándolos como si se hubiera quemado. Aitana, ¿de verdad tienes que llegar a este extremo? ¿Extremo? Lo miré y no pude evitar reírme, una risa helada y sarcástica. Agustín, cuando tu madre me abofeteó en público y tú me pediste que lo dejara pasar, ¿quién fue el primero en ser cruel? Cuando ella me señaló con el dedo llamándome inútil, y te pidió que me echaras de casa, y tú te quedaste callado, ¿quién fue el primero en ser despiadado? En el vestíbulo de abajo, cuando me acusó delante de todos los vecinos de robar dinero para mantener a un amante, mientras tú te quedabas ahí sin decir una palabra, ¿pensaste entonces en nuestros sentimientos? Con cada frase mía, su rostro se ponía más pálido. Al final, se desplomó completamente contra el respaldo de la silla, incapaz de articular palabra. Fírmalo. Empujé el bolígrafo un poco más hacia él. Es lo mejor para ambos. El acuerdo ya había sido revisado por mi abogada. En cuanto a la división de bienes, la casa en la que vivíamos era su propiedad prematrimonial, no pedía nada de eso. Pero el coche que conducía, cuyo enganche y la mayor parte del préstamo había pagado yo, requería que me compensara con 300,000. La mayoría de los ahorros familiares provenían de mis inversiones durante estos años, con extractos bancarios y registros de transacciones como prueba. Exigía quedarme con el 80%. También estaba la pulsera de jade de 600,000 que tenía Linda, además de otros activos intangibles que había aportado a esta familia durante años. Mi abogada lo había calculado todo en cifras específicas. En total, Agustín tendría que pagarme casi 2 millones de una sola vez. Esto es imposible. Agustín, tras leer las cláusulas, casi se levantó de la emoción. Me estás pidiendo la vida. No tengo tanto dinero. Si lo tienes o no, no lo decides tú. Lo miré con calma. Esto es solo lo que me corresponde, ni un peso más ni un peso menos. Si no aceptas el divorcio amistoso, nos veremos en los tribunales. Y de paso, demandaré a ti y a tu madre por difamación y falsas acusaciones.
Saqué mi teléfono y presioné reproducir. Esto es injusto. Mi nuera roba dinero de la familia para mantener a un amante. La voz estridente de Linda resonó en la tranquila cafetería, especialmente penetrante. Las personas en las mesas cercanas se volvieron a mirarnos. El rostro de Agustín se puso púrpura al instante, y como un gato al que le pisaran la cola, se abalanzó sobre mí para apagar apresuradamente mi teléfono. No lo pongas más. Por favor, no lo pongas más. Casi suplicaba. Guardé mi teléfono y lo miré con indiferencia. ¿Firma o no firma? Elige. Se derrumbó por completo, cubriéndose el rostro con las manos, sus hombros temblando violentamente. Un hombre de más de 30 años, llorando como un niño en público. Aitana, por favor, dame una oportunidad más, solo una. Su voz salía entre sollozos, escapando entre sus dedos. Te amo, no puedo vivir sin ti. Amor. Esa palabra saliendo de su boca me daba náuseas. Pero de repente no quise terminar así. Quería que perdiera toda esperanza por completo. Está bien, me incliné ligeramente hacia adelante, mirándolo fijamente a los ojos enrojecidos, pronunciando cada palabra con claridad. Te daré una oportunidad. Levantó la cabeza bruscamente, como aferrándose a un salvavidas, sus ojos brillando. Quiero que tu madre Linda escriba una carta de disculpa a mano, detallando cómo me ha tratado mal, insultado e ignorado mis aportes desde el primer día de nuestro matrimonio. Después de escribirla, que compre toda la primera página del periódico El Diario y la publique durante 3 días consecutivos. La expresión de Agustín pasó del éxtasis a la estupefacción, y luego a la desesperación, como si hubiera atravesado una tortura. Esto, mi madre, ella nunca aceptaría. Murmuraba, como tratando de convencerme a mí, o tal vez de convencerse a sí mismo. Exactamente, me recosté en mi silla, recuperando mi frialdad. ¿Ves? Sabes muy bien que es imposible. Tu supuesto amor, frente a la dignidad de tu madre, no vale nada. No es que yo. Intentó defenderse rápidamente. Lo que quieras decir ya no importa. Lo interrumpí. Agustín, no vine hoy a negociar contigo, ni a escuchar tu arrepentimiento. Solo vine a notificarte. Te doy 3 días para pensarlo. En 3 días, mi abogada se pondrá en contacto contigo. Si no firmas, prepárate para recibir la citación judicial. Me puse de pie, mirándolo desde arriba. Ah, olvidé decirte, el director de El Diario cenó con nuestro fondo de inversión la semana pasada. Si te decides, puedo hacer una llamada y conseguirte un 20% de descuento en el anuncio de primera página. Dicho esto, me di la vuelta y me fui. Mis tacones resonaban contra el suelo con un sonido nítido. Cada paso era como pisotear su orgullo destrozado. Capítulo 5. 3 días después, mi abogado me contactó para informarme que Agustín había firmado el acuerdo de divorcio. No puso ninguna condición adicional, pregunté sorprendida. Ninguna. Al parecer, cuando le comentó a su madre lo de publicar la disculpa en el periódico, Linda armó tremendo escándalo en casa, diciendo que usted quería matarla. Agustín debió quedar tan agotado que al día siguiente me llamó para firmar. Sonreí y colgué el teléfono. Ya me lo imaginaba. Esa condición nunca fue para que ella aceptara, sino para que Agustín comprendiera de una vez que su madre solo se amaba a sí misma. El día del trámite nos vimos por última vez. De principio a fin, no cruzamos palabra. Lucía más demacrado que nunca, como una berenjena marchita por la escarcha. Cuando recibí el certificado de divorcio, sentí que finalmente me quitaba de encima la montaña que había cargado durante 5 años. Al salir de la oficina, la luz del sol me deslumbró, pero era cálida. Le escribí a Diana, misión cumplida. Esta noche celebramos mi renacimiento. Larga vida a la reina. Champán sin límite. Mi nueva vida apenas comenzaba. La compensación que Agustín me dio llegó más rápido de lo esperado. Me enteré de que vendió el departamento que tenía antes de casarse y se mudó a vivir hacinado con sus padres en su vieja casa. Pero eso ya no era asunto mío. Con ese dinero y mis ahorros, compré al contado un dúplex en el último piso en pleno centro de la ciudad. De pie en mi propio hogar,
Contemplando las luces de la ciudad, sentí por primera vez la certeza de tener mi destino en mis propias manos. Mi carrera también prosperó. El proyecto de energías renovables que dirigí se convirtió en una leyenda del sector en menos de un año. Q pasó a ser una marca de oro en los círculos financieros. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Yo era Aitana. Y eso bastaba. Las noticias sobre Agustín y Linda me llegaban por Diana, apenas retazos de chismes. Al parecer, sin mi apoyo económico y después de vender la casa, su situación se fue al precipicio. Linda no soportaba semejante caída. Todos los días reprochaba a Agustín que era un inútil, incapaz siquiera de retener a una mujer. Agustín, asfixiado por la vida y el trabajo, se volvió cada vez más irritable. Madre e hijo peleaban constantemente, convirtiéndose en el hazmerreír del vecindario. Escuchaba estas historias con total indiferencia. Cada quien paga el precio de su propia estupidez y mezquindad. Un día fui invitada a una elegante gala benéfica de negocios. Vestida con un traje de alta costura, del brazo de mi socio un caballero británico graduado de Oxford, me disponía a entrar por la alfombra roja. En ese momento, con el rabillo del ojo, divisé dos figuras familiares. Eran Agustín y Linda. Increíblemente, también estaban allí. Solo que en roles completamente distintos. Vestían uniformes de meseros, mezclados entre el personal temporal, encargados de servir bebidas y recoger platos. Agustín llevaba una bandeja, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a los elegantes invitados. Linda limpiaba mesas en un rincón, con el cabello canoso, la espalda algo encorvada y el rostro marcado por el cansancio. Nuestras miradas se cruzaron accidentalmente. Agustín se paralizó, la bandeja tembló y el champán estuvo a punto de derramarse. En sus ojos vi asombro, vergüenza, arrepentimiento y una profunda humillación. Linda también me vio. En sus ojos turbios brilló primero la envidia y el rencor, pero rápidamente se transformaron en derrota e impotencia. No detuve mi paso, ni siquiera cambié la sonrisa de mis labios. Simplemente aparté la mirada y, del brazo de mi acompañante, pasé frente a ellos con elegancia impecable. Como quien pasa junto a dos motas de polvo insignificantes. Al entrar al salón, mi socio me retiró la silla caballerosamente y preguntó en voz baja, ¿conocidos tuyos? Coloqué la servilleta sobre mis piernas, negué con la cabeza y sonreí levemente. No los conozco. Yo, Aitana, alguna vez elegí la mediocridad por amor a mi familia. Pero las perlas siempre vuelven a brillar. Y quienes confundieron una perla con un ojo de pescado, merecen que mi resplandor actual les lastime la vista. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Mi nombre es Daniela Espinosa, tengo 29 años, y durante los últimos 12 años he creado arte bajo el seudónimo de para mantener mi privacidad en un mundo donde ser mujer joven y talentosa a menudo significa enfrentar más obstáculos que oportunidades. Lo que mi familia no sabe es que mis pinturas se han vendido en galerías de Nueva York, Londres y Tokio por cifras que superan el salario anual de la mayoría de las personas. Todo comenzó cuando tenía 17 años y mi primo Alejandro, entonces estudiante de administración de empresas, descubrió que yo pintaba en el ático de la casa de mi abuela. Él tenía 24 años y acababa de regresar de un MBA en España con ideas grandiosas sobre inversiones en arte. Daniela, me había dicho mientras observaba mis lienzos, tienes talento natural, pero el arte es más que solo pintar. Se trata de networking, mercadeo, de entender el negocio. Si alguna vez quieres ser tomada en serio, necesitarás ayuda profesional. En ese momento, su oferta de representarme pareció genuina. Alejandro tenía contactos en galerías pequeñas, entendía los aspectos comerciales que a mí me abrumaban, y prometía dividir las ganancias equitativamente. Lo que no anticipé era que gradualmente comenzaría a presentarse como el curador artístico de mis obras, luego como el director creativo y finalmente como el artista principal mientras yo me convertía en su asistente talentosa. Durante los primeros años, la arrangement funcionó relativamente bien. Alejandro vendía mis pinturas en galerías medianas por precios decentes, y yo recibía suficiente dinero para concentrarme completamente en mi arte. Pero conforme mis obras comenzaron a atraer atención internacional, noté que Alejandro empezó a tomar más crédito del que habíamos acordado.
Para 2018, había desarrollado un estilo distintivo que combinaba técnicas clásicas mexicanas con influencias contemporáneas europeas. Mis pinturas exploraban temas de identidad femenina y resistencia cultural de maneras que resonaban profundamente con coleccionistas internacionales. Pero cuando las revistas de arte escribían reseñas, citaban a Espinosa como el genio detrás de las obras, mientras que D. era mencionada como una colaboradora talentosa. El punto de ruptura llegó el año pasado cuando Alejandro anunció que abriría su propia galería en la Roma Norte, el distrito artístico más prestigioso de la Ciudad de México. Es momento de que tengas tu espacio propio, me explicó, pero cuando vi los documentos legales, descubrí que la galería estaría completamente a su nombre, y yo sería listada como artista residente, esencialmente una empleada. Alejandro, le dije durante nuestra reunión en su oficina llena de mis propias pinturas, creo que necesitamos renegociar nuestro acuerdo. Daniela respondió con ese tono paternalista que había desarrollado a lo largo de los años, entiendo que quieras más reconocimiento, pero el mundo del arte es complicado. Tú eres brillante con el pincel, pero yo manejo la parte comercial. Cada uno tiene su rol. Fue en ese momento que tomé la decisión que cambiaría todo. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando secretamente con Victoria Belmont, una de las coleccionistas más influyentes de Europa, quien había estado rastreando la identidad real detrás de las pinturas firmadas después de verlas en una exposición en París. Victoria había contactado directamente mi cuenta de Instagram artística, que mantenía separada de mi identidad familiar, después de reconocer mi estilo en una publicación. Durante meses, habíamos estado correspondiendo sobre una posible exposición individual en su galería privada de Londres, pero ella insistía en conocer personalmente al artista antes de proceder. El arte es intensamente personal, me había escrito en uno de sus emails. Necesito entender la visión del creador, no solo las interpretaciones de intermediarios. Mientras tanto, Alejandro había estado preparando meticulosamente la inauguración de Galería Espinosa. Había invertido una fortuna en el espacio, pisos de mármol travertino, sistemas de iluminación de grado museo, y un sistema de seguridad que protegía mis pinturas como si fueran tesoros nacionales. La ironía no se me escapaba. Durante las semanas previas a la inauguración, observé cómo Alejandro ensayaba su presentación frente al espejo de su oficina. Había memorizado biografías de artistas famosos, estudiado tendencias del mercado internacional, y preparado respuestas sofisticadas para preguntas técnicas sobre su proceso creativo. Es crucial proyectar autoridad, me explicó mientras yo organizaba las invitaciones. Los coleccionistas serios no compran arte, compran al artista. Necesitan creer en la persona detrás de la obra. La noche de la inauguración llegó con esa energía eléctrica que solo existe en eventos donde el dinero, el arte y el ego se intersectan. Galería Espinosa brillaba bajo las luces profesionales, transformando mis pinturas en joyas que parecían flotar en las paredes blancas inmaculadas. Llegué temprano, vestida con un vestido negro sencillo que contrastaba deliberadamente con el traje de diseñador italiano que Alejandro había elegido para su debut como artista establecido. Me posicioné cerca de la entrada, oficialmente como coordinadora de eventos, pero realmente para observar cómo se desenvolvía la noche. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 7, coleccionistas privados, directores de museos, críticos de arte, y socialites que consideraban estas inauguraciones como eventos de networking disfrazados de apreciación cultural. Alejandro se movía entre ellos con la confianza de alguien que había ensayado este momento durante meses. Bienvenidos a Galería Espinosa, anunció cuando el salón se llenó. Esta noche celebramos no solo un nuevo espacio, sino una nueva era en el arte mexicano contemporáneo. Escuché desde el fondo mientras explicaba su filosofía artística, usando vocabulario que habíamos desarrollado juntos durante años de conversaciones sobre mi trabajo. Era surreal escuchar mis propias ideas sobre color, composición y simbolismo cultural saliendo de su boca como si las hubiera concebido él mismo. El arte debe funcionar como un puente entre tradiciones ancestrales y realidades contemporáneas, declaró frente a una de mis pinturas más complejas, una pieza que había tardado 8 meses en completar. Cada pincelada representa un diálogo entre el pasado y el futuro de nuestra identidad mexicana. Los murmullos de aprobación llenaron el salón. Varios coleccionistas se acercaron para hacer preguntas más específicas sobre técnicas y materiales,
Preguntas que Alejandro respondía con información que yo le había proporcionado durante años de trabajar juntos. Victoria Belmont llegó exactamente a las 8, como había confirmado en nuestros mensajes secretos. Era una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel que probablemente costaba más que el coche de Alejandro. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del evento. Las conversaciones se volvieron más intensas, las posturas más erectas. Señor Espinosa se dirigió directamente a Alejandro. He estado siguiendo su trabajo durante algún tiempo. Sus pinturas tienen una autenticidad emocional que es rara en el arte contemporáneo. Alejandro prácticamente irradiaba satisfacción. Muchas gracias, señora Belmont. Invertir en arte real requiere sofisticación que personas como mi asistente Daniela simplemente no poseen. Es una diferencia entre entender el arte intelectualmente versus vivirlo visceralmente. Me señaló casualmente donde yo estaba arreglando catálogos, reduciéndome a decoración humana en su momento de triunfo. Victoria asintió pensativamente mientras caminaba hacia mi pintura más reciente, una pieza que exploraba la maternidad a través de símbolos prehispánicos. Esta obra en particular me fascina. Hay algo en la técnica de las sombras que me recuerda al trabajo de una artista que he estado intentando contactar. Una artista que firma simplemente como V. Vi cómo el color se drenaba ligeramente del rostro de Alejandro. Ah, sí, esa artista. He escuchado el nombre. Curiosamente, continuó Victoria, examinando de cerca las pinceladas, esta técnica de layering es idéntica a la que vi en las obras de Dee en París. La manera de aplicar los óleos, el uso específico de espátula para crear textura, es como una firma artística. Alejandro se aflojó la corbata nerviosamente. Bueno, hay muchas influencias compartidas en el arte contemporáneo. Es natural que existan similitudes. Fue en ese momento que Victoria se giró hacia mí con una sonrisa que indicaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Disculpe, señorita, ¿podría acercarse un momento? Caminé hacia ellos sintiendo los ojos de todos los invitados seguir mi movimiento. Alejandro me miraba con una expresión que mezclaba confusión y pánico creciente. ¿Su nombre es Daniela?, preguntó Victoria con tono casual. Sí, señora. Daniela Espinosa, por casualidad. Efectivamente. Victoria sonrió ampliamente y se dirigió a toda la galería con voz clara y autoritaria. Damas y caballeros, tengo el honor de presentarles a la verdadera artista detrás de estas obras extraordinarias. Daniela Espinosa, conocida internacionalmente como Dee, es la genio que he estado tratando de localizar durante meses para una exposición en mi galería de Londres. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el sistema de ventilación del edificio. Alejandro se quedó paralizado, su boca abriéndose y cerrándose sin producir sonidos. Esto es un malentendido, finalmente logró articular. Daniela es mi asistente, una artista talentosa, sí, pero yo soy el creador principal del autorretrato emocional número 7, interrumpió Victoria, señalando una pintura específica. ¿La pieza que explora la violencia doméstica a través de la perspectiva femenina? Interesante que un hombre haya capturado tan auténticamente la experiencia del miedo femenino. Alejandro se quedó sin palabras. Victoria continuó dirigiéndose a los invitados. He estado correspondiendo con la señorita Espinosa durante meses sobre una exposición individual. Sus obras han sido vendidas en mis galerías de Londres y París por precios que superan los 200.000 euros cada una. Los murmullos de los invitados se convirtieron en conversaciones abiertas. Varios coleccionistas se acercaron a mí directamente, ignorando completamente a Alejandro, quien permanecía inmóvil en el centro de la galería como una estatua rota. Señorita Espinosa, me dijo el director del Museo de Arte Contemporáneo, ¿podríamos hablar sobre una retrospectiva para el próximo año? Durante las siguientes 2 horas, me encontré en el centro de las conversaciones más importantes de mi carrera artística. Ofertas de exposiciones, comisiones privadas y colaboraciones internacionales llovían mientras Alejandro observaba desde una esquina, su sueño de ser reconocido como artista desmoronándose en tiempo real. Cerca del final de la noche, se acercó a mí con una expresión de derrota total. Daniela, podemos resolver esto. Somos familia, hemos trabajado juntos durante años. Tienes razón, Alejandro, respondí con calma, hemos trabajado juntos.
Yo he creado arte, y tú has tomado crédito por él. Eso se acaba esta noche. Victoria, quien había estado observando nuestro intercambio, se acercó con documentos en la mano. Señorita Espinosa, tengo contratos preliminares para 3 exposiciones individuales en Londres, París y Nueva York. Si está lista para firmar, podemos establecer representación internacional exclusiva. Tomé los documentos con manos que apenas temblaban. Después de años de permitir que otros hablaran por mi arte, finalmente tenía la oportunidad de hablar por mí misma. Los meses siguientes fueron transformadores. La exposición en Londres se agotó en la primera noche, estableciendo récords de venta para una artista mexicana emergente. Las reseñas internacionales elogiaron la autenticidad emocional y la técnica impecable de D, finalmente revelada como Daniela Espinosa. Alejandro intentó continuar operando Galería Espinosa, pero sin mis obras como atractivo principal, el espacio luchó por atraer tanto artistas como coleccionistas. Eventualmente tuvo que vender, irónicamente, a una consortilla de inversionistas que me ofreció la primera opción de compra. 6 meses después de la inauguración desastrosa, reabrí el espacio como Galería DE, dedicada exclusivamente a promover artistas mujeres latinoamericanas emergentes. Alejandro asistió a la reinauguración, no como familiar arrogante, sino como un visitante más que admitía silenciosamente mis pinturas desde la periferia. Victoria se convirtió no solo en mi representante internacional, sino en una mentora que me enseñó que el mundo del arte, aunque complicado, tiene espacio para autenticidad cuando tienes el coraje de reclamar tu propia voz. En mi estudio actual, rodeada de lienzos que llevan orgullosamente mi nombre completo, a veces pienso en esa noche cuando mi verdadera identidad se reveló frente a una galería llena de extraños. No fue solo el momento cuando recuperé mi arte, fue el momento cuando recuperé mi poder de definir quién soy como artista y como mujer. Porque al final, el arte más poderoso no es aquel que impresiona a críticos o vende por millones, sino aquel que te permite finalmente firmar tu propio nombre sin pedir permiso a nadie más.